Hola, hola. ¿Te has parado a pensar que gran parte de lo que llamamos inteligencia artificial en realidad son máquinas que están jugando partidas infinitas con nosotros mismos y también entre ellas? No son partidas de ajedrez solamente, sino son de cooperación, de negociación, de bluff, de reputación, de muchas de estas cosas. Vamos, es la misma película que vivimos los humanos cada día en el trabajo, también en nuestras casas y sobre todo en nuestras redes sociales. Hoy quiero contarte una idea sencilla que el otro día se me ocurría, y es que la mejor forma de entender a la IA no solo está en los papers de Deep Learning, está en la teoría de juegos. Y ve ahí que esta es la clave. Imagina esto. Imagina 1950. Ahí estaba Alan Turing planteando el Imitation Game, así lo llamó, un juego. Si una máquina te engaña y la confundes con un humano, entonces le damos el título de inteligente. Años después, yo creo que es que seguimos con ese mismo juego, solo que ahora los que juegan también son las máquinas, y juegan con otras máquinas a otra escala y a toda leche. Y si te fijas, la regla que hay debajo de todo es la de siempre, y es que, fíjate, va de tratar a los demás como esperas que te traten, ya sean máquinas o personas. En teoría de juegos, esto tiene un nombre, se llama tit for tat, que significa yo coopero contigo, tú cooperas conmigo y ya vamos viendo. Es muy sencillo. Ahora bien, si de verdad vamos hacia algo parecido a una inteligencia artificial general o AGI, no estamos construyendo solo un gran cerebro y ya está. Estaríamos entrenando de alguna manera a unos jugadores para un juego infinito, muy grande, con nosotros y también entre ellos. Y eso ya no va de algoritmos aislados, esto va mucho más allá, va de estrategias. Y ahí es donde entra este tema de la teoría de juegos. Piensa, por ejemplo, en el Mechanical Turk, ese supuesto autómata ajedrecista del siglo XVIII, ¿no? Que era como una caja y había un humano dentro escondido, dentro de esa caja, que lo que hacía era ir ganando partidas, pero había una persona dentro escondida, como un truco de magia. Durante siglos hemos querido creer que las máquinas pensaban cuando en realidad lo que pasaba es que había una persona que estaba al mando. Ha pasado hace poco y pasa en unos robots que venden en China, luego te hablaré de esto en otro vídeo. Y hoy estamos justo al revés. Hay máquinas tomando decisiones ya mismo que están afectando a miles o millones de personas. Desde las más sencillas de qué película o serie vas a ver hoy hasta otras más complejas. Y nosotros seguimos actuando como si nada. Porque en paralelo, en el siglo XX, unos años más tarde, von Neumann, Morgenstern y luego John Nash lo que hicieron fue poner las bases de esos conceptos de la teoría de juegos que a mí me encanta porque las creo que se pueden aplicar en muchísimos ámbitos. Nash, por ejemplo, demuestra que incluso cuando cada uno va a lo suyo, el sistema puede llegar a un equilibrio. Esto es increíble. No tiene por qué ser el mejor para todos. No. Basta con que sea suficientemente estable y nadie tenga incentivos para cambiar unilateralmente. Es una conclusión increíble. Eso en IA es oro. Muchos agentes, muchos intereses cruzados de unas máquinas y otras máquinas, recursos, no te voy a decir limitados, pero recursos enormes, y aún así el sistema se estabiliza en algo que quizá no es lo que queremos. Lo interesante aquí es que este concepto de inteligencia artificial moderno está lleno de agentes tomando decisiones en unos niveles altos de incertidumbre. Por ejemplo, mira, los coches autónomos en un cruce deciden si arrancan o no arrancan, si paran o no paran. Los bots de alta frecuencia en trading, que están creando inversiones en automático, con modelos, que lo que hacen es jugar una partida. O también los juegos de Go, de StarCraft, en los que se juega contra modelos. En todos estos casos, tu jugada como persona depende de lo que crees que harán los demás. Eso es teoría de juegos metida en vena, metida hasta tu corazón. Teoría de juegos. Y es que las primeras generaciones de IA se utilizaron justamente en juegos. Qué curioso, ¿eh? No porque a los investigadores de aquella época les encantara jugar al ajedrez o no. Porque eran unos laboratorios controlados de estrategia.
Por eso teoría de juegos. Reglas claras, unos objetivos claros, muchísima complejidad, sobre todo complejidad combinatoria y cero excusas. Hay que ganar. O sabes jugar o pierdes. Pasa en estrategia. Imagínate ahora que tienes la máquina de Nim de Condón. No, esos primeros programas de damas de Strategy y que aprendían de sus errores, ¿no? O ese ajedrez de Turing y de Shannon, y por supuesto luego ya llegó Deep Blue ganando al gran Kasparov y también AlphaZero, AlphaFold, etcétera, que lo que hacen es que juegan contra sí mismo millones de partidas hasta ver si se pasa en el juego. Detrás de todo esto hay un mismo patrón. Es muy sencillo. Va de anticipar el movimiento del otro y de optimizar tu estrategia. De nuevo, teoría de juegos. Teoría de juegos para construir la IA. Me parece, cuando me he dado cuenta de ello, que es algo increíble, porque de hecho, uno de los algoritmos más elegantes, que es el Minimax, es teoría de juegos casi pura. Yo elijo mi jugada suponiendo que tú elegirás la mejor posible, la mejor respuesta para fastidiarme. Eso, si lo multiplico millones y millones y millones de posiciones, da lugar a que la máquina no solo calcula, sino que parece que, y lo pongo entre comillas, que piensa por adelantado. Y en paralelo te abro otra línea de investigación que va por el lado de la cooperación. Fíjate, en los años 80 hubo una persona, que era Robert Axelrod, que monta torneos del dilema del prisionero iterado, que venían a ser pequeños programas jugando miles de rondas entre sí. Y gana una estrategia que parece de andar por casa, la que te decía antes, la de tit for tat. Arranca cooperando, luego copia, fíjate, primero coopera, pero luego copia el último movimiento del otro. Y lo que ocurre muy sencillo es que si tú me traicionas, yo te traiciono. No te traiciono si no me traicionas, pero sí, yo te traiciono. Y si vuelves a cooperar, yo también. Es decir, que parece una cosa muy sencilla de imitar. De esos experimentos, para mí salen 4 principios muy humanos y también muy programables o muy de inteligencia artificial. Primero, ser bueno de inicio es fundamental. No ataques primero. Aplica reciprocidad. Si tú cooperas, yo también. Si no, te castigo. 2. No envidiar. No busques destruir al otro si ya vas bien. 3. Perdonar. Volver a cooperar cuando el otro cambia. Fíjate, qué sencillo, ¿eh? Más adelante, por supuesto, que aparecen versiones más generosas de ese tit for tat, más complejas, más elaboradas, que de vez en cuando lo que hacen es, fíjate, las máquinas, perdonar incluso cuando el otro ha traicionado. No es buenísimo. No va a ser bueno. Es eficiencia en entornos con ruido, con errores, con malentendidos. Es increíble aplicar la teoría de juegos aquí. Si castigas para siempre un error puntual, lo que va a ocurrir es que el sistema se hunde, así que no tienes que seguir haciéndolo. Si sabes resetear la relación, la cooperación a largo plazo gana. Y lo mismo piensas que te estoy hablando de relaciones personales, no. Va de teoría de juegos que aplica a todo. Si te lo llevas, de hecho, a nuestra vida cotidiana, diaria, el mensaje sigue siendo el mismo. Fíjate, el egoísmo puede ganar una ronda de un juego, sin embargo la cooperación gana el juego entero. Y si te lo llevas a la IA, pasa igual, es lo mismo. Un algoritmo que se queda anclado en, oye, me la hiciste, te la guardo, eso se vuelve tremendamente ineficiente, va en picado. Uno que sabe recalibrar, adaptarse, perdonar, lo que hace es que aprende más rápido. Lo que hace es, en el fondo, generar unos sistemas que son más estables porque van recalibrándose sobre la marcha. Y fíjate en la palabra perdón, que te decía, perdón en IA, lo que se llama es recalibrar. Va de ajustar pesos, va de actualizar políticas, va de cambiar el modelo del entorno. Eso en máquinas. En humanos, yo creo que lo vivimos como más bien gestionar emociones, como tener o asumir conversaciones difíciles, y va de confianza. En ambos casos, el objetivo de las máquinas o de las personas es el mismo, es seguir jugando. No va de ganar una única vez y de reventar el tablero. Va de seguir jugando y seguir ganando. Y ahora, fíjate, salimos de ese concepto de laboratorio de ajedrez y vamos a irnos al mundo real. Y es que hoy en día,
casi ninguna IA vive sola. No, hay IAs que interactúan con otras IAs. Coches autónomos compartiendo ciudad con otros coches autónomos y con humanos, muchas máquinas juntas, bots que van tomando decisiones en unos mercados financieros que están hiperconectados, agentes virtuales que lejos de estar aislados están coordinándose en juegos online o en sistemas de recomendación, compitiendo por tu atención en las redes sociales. Y es que, fíjate, los algoritmos clásicos de aprendizaje por refuerzo asumían que el entorno era más o menos estable, ¿sí? Tú aprendes, el mundo no cambia tanto. En cuanto lo que ocurre es que metes a varios agentes que en ese ecosistema están aprendiendo a la vez, el entorno se vuelve vivo. Y ya, fíjate, lo que hoy funciona, lo mismo mañana o pasado, o el otro, deja de funcionar, porque los demás han cambiado. Y eso modifica permanentemente el entorno, el ecosistema que se está habitando. Ahí entra una mezcla muy potente, la teoría de juegos para entender los incentivos y los equilibrios, el aprendizaje por refuerzo para probar cosas y aprender de la experiencia que van teniendo las máquinas. Y eso que llamamos es inteligencia de enjambre, ¿no? Inteligencia de muchas máquinas conectadas para coordinar muchos agentes a la vez como si fueran pájaros en bandada. Esto es algo muy interesante de aplicar también a las máquinas. Los pájaros no se chocan cuando vuelan, van aplicando distintas formas. De hecho, de esta combinación salen cosas muy chulas. Primero, modelos tipo AlphaGo o AlphaZero que se entrenan jugando contra sí mismos. Es increíble. El mismo modelo en una máquina contra el mismo modelo en otra máquina y van adaptando su estrategia como si el rival fuera otro jugador inteligente, y no, es el mismo. O lo que te decía de los vehículos autónomos, que lo que hacen es que se acaban comportando como unos jugadores de un juego repetido. En el caso de los cruces que te decía antes, yo cedo ahora, tú cedes luego, todos llegamos vivos, el sistema funciona. Los agentes de juegos, como el StarCraft o del Dota 2, que lo que hacen es que montan alianzas temporales, por un lado, dos, castigan al que se porta mal y le dan pal pelo, y luego vuelven a cooperar cuando les conviene, es decir, que hoy te doy un zasca, pero después, mañana, vengo a colaborar. Lo bonito es que según entran más máquinas en este juego, el juego se hace más grande. La inteligencia deja de ser una cuestión de mero cómputo bruto, de a lo bestia, de cuantos más bits mejor, ¿no? Pasa a ser una cuestión de estrategia, de negociación y también de equilibrios y estabilidad. Hay un vídeo, de hecho, que se hizo muy viral de un robot camarero, ese robot tipo Tesla, ¿no?, que sirve palomitas. Lo que ocurre es que hay un cliente que le hace la broma de alargar el cubo de las palomitas, ¿no?, y se lo quita justo cuando va el robot a coger, y luego se lo vuelve a devolver. Después de ver esta jugada, el robot va y se la devuelve y hace el gesto de entregarle el cubo lleno y ¡plas!, se lo quita un instante antes de dárselo. De nuevo, ese concepto de un tit for that, pero de manual. Y fíjate, coopero, ¿vale? Primero coopero. Tú me fastidias, yo te copio, te fastidio. Y luego volvemos a la cooperación. Es así de sencillo. ¿Hay un programador malvado que puso venganza en el código? Pues no, seguramente no. Puede que en el fondo solo sea un medio teatrillo en ese caso concreto, aunque lo importante es que ya vemos a sistemas en los que esta lógica de tit for that va emergiendo sola. Nadie lo ha programado y ellos lo hacen en DeepMind, en entornos donde varios agentes competían por recursos del propio sistema, surgían unos comportamientos que se parecían a egoísmo humano, o a alianzas, o a traición. Y esto no va de emociones, porque eran máquinas. Esto va simplemente de incentivos y de aprendizaje, de cómo programamos que ese aprendizaje tiene que producirse en las máquinas. Y es que las máquinas empiezan a reflejar nuestros patrones. No nuestra conciencia, nuestro tipo de lógica estratégica, más bien te diría, la que aplicamos en teoría de juegos. Vela ahí, una responsabilidad, como veis, que es gigante. Los juegos que diseñamos, las recompensas, las reglas que tienen, que definimos, al final lo que hacen es moldear un concepto de la ética o el uso responsable efectivo de los sistemas. Y ahora viene una vuelta de tuerca, porque me he venido arriba y fíjate que esto
no solo lo usamos para probar la IA. Yo pienso que esto también lo estamos usando ahora para mejorarla. ¿Por qué? Mira, en MIT, por ejemplo, han probado una cosa que me parece increíble. Han probado hacer un modelo de lenguaje que discute consigo mismo todo el rato en algo parecido a un juego de consenso. ¿Qué es esto? Pues mira, hay una parte del modelo que propone y otra que critica. Y van iterando hasta que llegan a algo en lo que ambos están de acuerdo. Lo mismo le podía pasar a los políticos. ¿Por qué? Porque con este proceso llegan a tener menos alucinaciones, llegan a tener respuestas más consistentes. Esto es teoría de juegos aplicada dentro de la propia arquitectura del modelo. Un modelo enfrentando, razonando contra otro para conseguir un resultado mejor de forma colaborativa. Algunos investigadores plantean que cuando tengamos no 2, sino miles o millones de agentes inteligentes que están pegándose, entre comillas, conectados unos con otros, van a aparecer unos equilibrios extraños para nosotros, que somos espectadores, y sin embargo van a ser óptimos para ellos, muy raros para nosotros. Igual que, por ejemplo, pasa en la biología, que hay unas estrategias evolutivas que ningún humano habría diseñado ni por asomo en una pizarra, no. Hay estrategias evolutivas que están basadas en la teoría de juegos y que ahora las estamos aplicando a la IA y que puede llevarnos a unas dinámicas que nos cuesta entender y que lo mismo desconfiamos. Y por eso nos tocará actualizar también la propia teoría de juegos, incluso nuestros propios modelos mentales. Porque en medio de todo esto, para mí, hay dos ideas clásicas que siguen siendo muy útiles y que perduran. La primera idea clásica es la importancia de ese concepto del forgiveness, ¿no? De el perdón estratégico que se llama en teoría de juegos. Los sistemas complejos están llenos de ruido, de basura, de mierda. Hay señales que se malinterpretan, hay sensores que fallan y que dan una señal que no funciona. En el caso de los humanos que nos expresamos fatal todo el rato, o que no decimos lo que pensamos. Con lo cual, si diseñamos algoritmos que castigan indefinidamente el primer error, lo que hacemos es que reventamos la cooperación, la reventamos. La solución, o las soluciones, que sean estratégicas, tienen que incluir memoria, un castigo proporcional, por supuesto, y luego esa capacidad de reset, un tit for tat generoso, por decirlo muy rápido, ¿no? Tit for tat generoso. Y la segunda tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Porque está limitada, sin lugar a dudas. Herbert Simon ya nos bajó de una nube hace unas décadas y decía que ni los humanos, nosotros las personas, ni nosotros, ni las máquinas, podemos calcularlo todo. Eso decía. ¿Por qué? Porque al final tomamos decisiones con la información que tenemos, con información incompleta, con incertidumbre y además con poco tiempo, con una capacidad de atención que es limitada porque estamos a 1000 cosas. Esa racionalidad que está acotada se ve hoy en cómo diseñamos también los modelos de IA. Es así. Al final lo que hacemos son aproximaciones estadísticas o probabilísticas, heurísticas, atajos, todo eso lo juntamos y se ve también en nuestras decisiones diarias, en las que tomamos nosotros, en las organizaciones, en las empresas, en nuestra familia, en el coche. Cuando, por ejemplo, tiramos de un modelo mental que es muy sencillo para no colapsar. Vamos rápido y entonces tomamos una decisión rápida. Y a mí esto me lleva, cuando hablo de este tema, siempre al mismo sitio. Y es que necesitamos una nueva forma de liderazgo, de management, que sea mucho más estratégica, que sea mucho más amable y a la vez mucho más humana, ¿sí? Más minimalista. Porque entender que vivimos rodeados de juegos repetidos es fundamental. Son juegos con tus equipos, son juegos con tus clientes, son juegos con tu propia compañía, con los directivos, con los líderes, son juegos con la propia tecnología en sí misma. Es decir, que lo que hagas hoy afecta a lo que será posible mañana y lo que hace el sistema contigo también reprograma tus respuestas, así que está todo permanentemente conectado. Así que si te quedas con un solo mensaje de todo este rollo que te acabo de soltar de la teoría de juegos aplicada a la IA, te diría que es este, y es que tanto en la IA como en tu día a día, la pregunta no es solo ¿qué decisión tomo? Es, oye, ¿qué juego estoy jugando? ¿Con qué reglas? ¿Y qué juego estoy creando para los demás? Porque cuando tengo esa foto, entonces me permite hacer las cosas mejor. Y la siguiente pregunta es, ¿estoy diseñando incentivos que llevan a cooperar o a destruir confianza? Porque necesitamos crear esa confianza y llegar a sistemas estables que llegan a lo mejor. Y también, oye, ¿estoy reaccionando en modo castigo eterno? ¿O estoy en un modo castigo proporcional, inteligente y luego un reset?
¿Estoy optimizando mi jugada de esta ronda o estoy equilibrando a largo plazo en el juego? ¿Qué preguntas, eh? Porque al final lo que ocurre es que tanto las personas, los humanos como las máquinas, vamos funcionando, nos vamos comportando cada vez más así. Así que coopera primero, copia el movimiento del otro, ajusta cuando hay ruido, cuando te dan, y si te dan, tú das. Y sigue jugando mientras tenga sentido. Y, por supuesto, aplica ese perdón estratégico proporcional. Y ahí, como siempre, fíjate, lo humano, lo más humano, marca la diferencia. No por ser más rápidos, que no lo seremos, ni por tener más datos, que tampoco, sino por la capacidad de decidir, con empatía, qué juegos merece la pena jugar y con estrategia, decidir qué reglas se tienen que aplicar para jugar. Vale, hasta aquí por ahí. Seguimos jugando.